Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, según San Juan. Y vamos a leer los primeros versículos. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a orar. Padre, de nuevo te damos muchas gracias por el gran privilegio de tener tu palabra, de poderla meditar y de poder oír a través de ella tu voz, tu llamamiento, tu voluntad para nuestras vidas. Y nos encomendamos a tu gracia y pedimos tu ayuda para que en esta mañana la meditación de tu palabra haga bien a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio, según San Juan, es, y ahí quedó el miércoles la cuestión, ¿verdad? Y dijimos que el domingo responderíamos o diríamos la continuación. Y una forma es decir que el Evangelio según San Juan es la revelación del Hijo de Dios. Es muy interesante que el Evangelio según San Juan es el Evangelio más sencillo dado a los hombres. Es un evangelio que está escrito con una sencillez que la persona más sencilla lo puede entender, pero al mismo tiempo tiene tal profundidad que el más sabio se puede perder. En nuestro idioma, el español, en el diccionario, tiene más de 80.000 voces, o sea, 80.000 palabras, 80 y tantas, cerca de 90.000. Entonces, imaginaros la riqueza del vocabulario que hay en nuestro diccionario. Pero de esas 80.000 palabras, los más cultos pueden usar 8.000, ya, un 10%, 8.000, 8 o 10.000 más o menos. Pero las personas como nosotros, que estamos en unas limitaciones, usamos alrededor de 800.000 palabras. No 800.000, sino 800 o 1.000 palabras. Que no haya confusión. Más hoy que está la cosa clara. Y el Evangelio de Juan está escrito de tal manera que usa alrededor de 200 palabras, 200 voces, o sea, palabras. Pero está escrito de tal manera que es progresiva la forma que tiene el Evangelio, en el que el pensamiento entra para que sea comprensible a cualquier persona. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los otros evangelios porque describe cosas diferentes. Y de hecho,
hay unos capítulos, los capítulos centrales, a partir del 13, pues ves que del 13 al 17 te amplía todo lo que ocurrió en el aposento alto, detalles que los otros evangelios no recogen. Así que es un evangelio sencillo, pero que nos trae lo que es la revelación del Hijo de Dios y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo encontrándose con personas. Y tú lees el Evangelio y empiezas a descubrir que el Evangelio va al encuentro de personas con las que hay un encuentro personal con el Hijo de Dios, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cómo esas vidas son transformadas. Podríamos hacer un bosquejo y hablar de que el Evangelio de Juan es el Evangelio del número 7, el número completo. Hay 7 milagros, hay 7 veces que se dice el yo soy. Posiblemente si cuentas puede haber 7 encuentros personales con personas muy concretas. Y yo quisiera, como es el Evangelio por el que personalmente yo me convertí, pues le tengo un entrañable cariño de ver cómo el Evangelio es capaz, sin necesidad de que nadie te esté explicando, traer luz y entendimiento, comprensión, para ser capaz de entender y conocer lo que Dios te da para que lo creas. Entonces podríamos decir que el Evangelio de Juan empieza con el verbo conocer. Y fijaros en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, uno de los propósitos de la venida del Señor Jesucristo es dar a conocer al Padre y darse a conocer a sí mismo como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo tenemos una genealogía, ¿verdad? Y el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que nos presenta? Al Rey. Entonces, si tú quieres comprobar que uno es rey, tienes que mirar el linaje y de dónde viene, porque cualquier rey no puede aparecer de cualquier manera. Y por eso el Evangelio de Mateo, pues tiene un linaje que tú lo sigues y dices, sí, viene de esta familia, viene de esta casa. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, ¿hay genealogía? No hay genealogía, porque el Evangelio de Marcos nos habla del siervo. Y un siervo no necesita genealogía, no necesita conocer la descendencia, de dónde viene o a dónde va. Simplemente el siervo viene a servir. Entonces, el Evangelio de Marcos no hay genealogía porque habla del siervo, de aquel que vino no a ser servido, sino a servir y a poner su vida por muchos. ¿Y en el Evangelio de Lucas hay genealogía? Sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que nos muestra? El Hijo del Hombre. Y entonces, si es hombre, tiene que tener una genealogía y ver de qué familia viene. Pero el Evangelio de Juan no hay genealogía. Porque el Evangelio de Juan
quiere manifestar y revelar y dar a conocer al Hijo de Dios. Quiere manifestar y dar a conocer a aquel que viene a dar a conocer al Padre, que nadie le ha visto y que Él está en el seno del Padre. Esto es una maravilla que no lo vamos a entender. Y dando a conocer para que todos podamos creer. Así que si miramos ahora en el capítulo 20:31, dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que hay dos verbos que están presentes en este Evangelio. Es el verbo conocer y el verbo creer. Y estos encuentros de los que os hablaba. Para mí, meditar en ello ha sido muy enriquecedor y una gran bendición. Y entonces vamos a entrar a meditar en ello, y no lo vamos a hacer, la estructura no la vamos a hacer como, bueno, solemos hablar del bosquejo, de la parte primera, la segunda, no. Vamos a ir encontrando personas. ¿Y qué dicen las personas de Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús habla a esas personas? Y el impacto de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿cómo es ese impacto en esas vidas? ¿Y cómo es el impacto en nuestras propias vidas de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Es muy interesante en el primer capítulo que la introducción de una forma especial dice que Jesús es el Verbo encarnado y que el Verbo es Dios y que el Verbo está con Dios de una forma tan sencilla, tan clara, que nadie puede discutir lo que está diciendo. Cualquiera que quiera creer, puede creer porque está explicado de una forma sencilla y clara. Y entonces nos encontramos, un encuentro personal, es el que nos encontramos en el versículo 46, bueno, cuando Felipe tiene el encuentro primero, en el capítulo 1, dice en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué impresionante, ¿no? Un encuentro en el que el Señor le dice a Natanael dónde estaba antes de encontrarse con él.
Y la reacción de este hombre, cuando el Señor le dice, te vi debajo de la higuera. Y es sorprendente, ¿no? La reacción de Natanael, que por esa palabra que le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dice, en el versículo 50, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Solo por eso crees? Pues cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, ¿qué hacía debajo de la higuera? Es muy interesante porque la higuera es el primer árbol mencionado en el Evangelio de Juan y es el primer árbol citado en la Biblia. ¿Qué hizo el primer hombre con la higuera? ¿Recordáis? Cogió hojas y se hizo un delantal. Y se escondió de la presencia de Dios. Porque tuvo vergüenza de haber pecado contra Dios. De haber ido contra la voluntad de Dios. Y ahora Natanael lo encontramos debajo de la higuera, que está escondido, pero no porque ha hecho algo malo, sino posiblemente porque es el lugar que él escoge para tener sus devociones, para meditar, para pensar, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo llegará el Redentor? Natanael, que significa Dios ha dado, seguramente está preguntando, Dios, ¿cuándo vas a dar al Mesías? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Cristo, el Mesías? Y en sus meditaciones y oraciones sale al encuentro de Felipe y Felipe justo le dice que han encontrado al Mesías, aquel del que está citado en la ley. Y cuando dice de Nazaret, pues el otro sabe que de Nazaret no puede saber nada bueno, por fin, la historia que recoge. Pero cuando el Señor se encuentra con él, le dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Porque el anhelo y la aspiración de este hombre era que viniera la redención para Israel. Y entonces, cuando el Señor le dice esto, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Claro, porque es la primera vez que se encuentra. ¿Cómo sin haberme conocido me conoces? ¿Por qué dices lo que dices de mí? ¿Quién eres tú para decir eso de mí? ¿De dónde me conoces? Y el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael, te vi. Te veo todas las veces que elevas una oración. Te veo todas las veces que tu corazón se enciende anhelando la promesa de Dios. Te veo. Te conozco porque oigo tu voz acercándose a mí. Y Natanael dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Eso no se dice a cualquiera, es una declaración, es una confesión. Y ahí está Natanael haciendo su confesión al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, ¿cómo nos conoce el Señor? Podría decir de nosotros, te vi debajo de la higuera, te vi en lo secreto de tu habitación, en el lugar donde tú sueles ir a orar y hacer las devociones. Te conozco, te veo. Hermanos, es importante no solamente tener un encuentro con Cristo para ser salvos, sino tener un encuentro con Cristo para abrir nuestro corazón, para confesarle, para expresar nuestros anhelos y nuestras aspiraciones, no de este mundo, sino del mundo venidero, del cielo del cual se citaba en esta mañana al principio. Ese lugar que Él ha comprado para nosotros. Ese lugar del cual Él vino para darnos a conocer. Y Él anhela y desea conocernos porque estamos en un lugar expresando nuestros anhelos. Capítulo 2, hay otro encuentro. Capítulo 2 es un encuentro con su madre, con María, ¿verdad? María va al encuentro de Jesús y tienen un encuentro. Y en ese encuentro María expresa la necesidad que tienen en esas bodas donde hay gozo y alegría y resulta que el cálculo ha salido mal y falta el vino. Después de decir el Señor a su madre, que tienes conmigo, aún no ha venido mi hora, pero hace algo. Hace algo. Y ese hacer algo es que dice a los sirvientes que llenen unas tinajas que hay allí, 6 tinajas grandes, que las llenen de agua. Agua, ¿sabes lo que es el agua? Agua. Y entonces, una vez que las han llenado, les dice a los sirvientes, y ahora llevarlo al maestresado. Nadie sabe, salvo los sirvientes, lo que está aconteciendo. Cuando llegan al maestresado y prueba el agua, dice, esto es vino de categoría, Este es un milagro. Lo que hemos visto con Natanael no aparece como milagro, pero yo soy de la opinión que es un milagro. Es un milagro que Dios conoce dónde estamos, que Dios ve, que Dios conoce nuestro corazón. Y aquí el milagro es que el Señor Jesucristo transforma el agua en vino. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede transformar agua en vino? ¿Quién puede hacer que la naturaleza del agua cambie y se transforme en naturaleza de vino? No se puede, no se puede.
no es algo natural, es algo sobrenatural. Hay una transformación, hay un cambio, y es diferente el agua del vino. Y esto es lo que Dios hace con nuestras vidas. No lo podemos explicar. ¿Quién se atreve a explicarlo? Bueno, los científicos, los teólogos, algunos han querido explicar cómo se produce la transformación del agua en vino. No se puede. No quieras entender todas estas cosas. Pero sí fíjate que Dios es capaz de transformar lo natural del agua en algo diferente, superior, cambiado en su naturaleza completamente, sus cualidades completamente, y Dios tiene poder. El Señor Jesucristo tiene poder de transformar el agua en vino y tiene poder de transformar nuestras vidas de la naturaleza normal y carnal y pecadora en una nueva naturaleza para su gloria. ¿Quién duda de esto? Y una vez que ha hecho la transformación, está hecha. No la deshace y la hace y la deshace tantas veces como nosotros queramos. No. Una vez que el Señor ha transformado el agua en vino, el vino se quedó en vino para su gloria, para que lo disfrutaran y vieran que el Señor Jesucristo tiene poder de hacer esa transformación. Y es una lección, una lectura para nuestras vidas, de que es posible que lo viejo quede viejo para hacerlo nuevo. Nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, nueva criatura en Cristo Jesús soy. ¿Por qué? ¿Porque yo lo merezco? No. ¿Porque yo valgo algo? No. Porque Cristo tiene poder para hacerlo. Y Cristo lo ha prometido. Y Cristo ha dicho, el que en mí cree será una nueva criatura. Y esto nos tiene que llenar de ánimo, ¿o no? De ánimo, hermanos. Que lo que Dios hace, lo hace. Y lo hace bien. Y lo hace superior. Y no hay nada que se pueda comparar a lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que encontramos en el capítulo 3? En el capítulo 3 tenemos otro encuentro. ¿Y este encuentro con quién es? Con Nicodemo, representando lo que es la religión, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que se acerca al Señor Jesús y le confiesa diciendo, sabemos que vienes de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo? Bueno, vamos a alejarnos de muchas explicaciones, Nicodemo. Una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y cuando el Señor Jesús dice que una cosa es necesaria, bien haremos en prestar atención a esa cosa que es necesaria. Y entonces le dice a Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú puedes saber mucho de religión, mucho de la ley de Moisés, mucho de la vida, de las normas, de las tradiciones, de lo que hay que hacer, pero una cosa sola es necesaria para ti. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos,
si tú quieres gozar de la vida eterna, una cosa solo es necesaria: nacer de nuevo. Y esto es imposible para los hombres. Es tan imposible como pasar de agua a vino. Es imposible. ¿Tú puedes nacer de nuevo? ¿Quién puede nacer de nuevo de una forma natural, de una forma sin contar con el Señor Jesucristo? ¿Quién puede nacer de nuevo? Mucha gente lo intenta, ¿eh? Hay muchas religiones ofreciendo algo nuevo, pero no llegan porque están en los escalafones, en la escalera de querer subir para llegar a la cumbre, y no llegan porque siempre les falta un escalón. Pero el Señor Jesucristo dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y para Nicodemo, fíjate que Nicodemo le dice: pues esto es una locura. ¿Cómo puedo yo, siendo mayor, entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo, que no es eso. Que no es por la lógica humana. Que no es por lo que tu pensamiento y por lo mucho que tú hayas estudiado. Esto es un milagro. Es un milagro que Dios hace. ¿Tú te acuerdas, Nicodemo, de lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios dijo a Moisés que hiciera cuando el pueblo estaba rebelándose con Dios y Dios mandó a aquellas serpientes que morían y la gente moría? ¿Qué es lo que Dios hizo? Pues dijo a Moisés: levanta, haz una serpiente de bronce y levántala en medio del campamento. Y di al pueblo: a aquel que le picare la serpiente que corren por ahí, si mira a la serpiente que yo levanto de bronce, no morirá. Ahora, la escena es que las serpientes están corriendo y las serpientes están picando al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Tiene dos opciones, ¿verdad? Si tú estuvieras en aquel lugar y la serpiente te ha picado, ¿qué harías? Y Moisés ha dicho: si te pica, mira, y no morirás. Bueno, allí estaban los teólogos, dicen: esto es imposible. Esto es imposible. Porque mirando, ¿qué ganas con mirar? Así que mientras discutían los unos con los otros, iban muriendo. Pero la gente sencilla. Moisés ha dicho que Dios le ha dicho: el que sea picado, al que le pique, si mira, no morirá. Me ha picado, miro y vivo, porque Dios no miente, y lo que Dios dice es verdad. Y le dice a Nicodemo, dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el bronce tiene valor de juicio. Y Dios hace juicio
sobre aquel que es levantado para ocupar nuestro lugar. El Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar para sustituirnos y sufrir sobre sí el juicio de Dios para justificarnos a nosotros y ser salvos, no por hacer nada, sino por creer en la palabra de Dios y mirar con fe a aquel que fue levantado para nuestra salvación. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Porque es la única forma de nacer de nuevo. Nicodemo aprendió la lección. Y sabéis que este es el pasaje que yo estaba leyendo en mis conflictos morales y espirituales y practicando la religión con celo, porque yo tenía temor a la muerte y a lo que venía después. Y cuando descubrí esto, descubrí que Dios no miente, que Dios dice verdad y que aquí no está reclamando el hacer, sino el creer. Yo entregué mi vida a Cristo. Si tú lo dices, yo lo creo. Confío en lo que tú dices. Y dejé la religión para creer en Cristo y recibir esa nueva vida que era imposible para mí. Nacer de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Menudo encuentro, ¿verdad?, con Nicodemo. Y avanzamos al capítulo 4. ¿Y qué encuentro tenemos aquí? La samaritana, una mujer que no se trataba con los judíos, ni los judíos se trataban con ella. Pero dice en el capítulo 4 que al Señor le era necesario pasar. Y allí tuvo este encuentro. Y esta mujer tiene esa conversación con el Señor, que el Señor le pide agua y ella, como siendo tú un judío me pides a mí de beber. Y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida, agua por la cual ya no tendrías sed. La mujer dice, pues dame. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ve y trae a tu marido. Ya empezó el problema. ¿Y qué es lo que esta mujer, cuando termina, va al pueblo y dice? He hallado a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No os parece muy semejante al encuentro con Natanael? A Natanael le dijo todo lo que había hecho debajo de la higuera. Y a esta mujer le está diciendo todo lo que ha hecho en su vida. ¿No será este el profeta? Venid, vamos a ver. Y creyeron, porque el conocimiento que trae el Señor Jesucristo no es para enriquecer nuestro intelecto. El conocimiento que el Señor trae es para que haya una respuesta de fe, para que creamos en Él y creyendo en su nombre seamos salvos y tengamos vida eterna. Y aquella mujer experimentó esta bendición. No solamente ella, sino que los del pueblo después le dijeron, ya no creemos por lo que tú dices, sino que nosotros hemos comprobado que es verdad y creemos en Él, porque Él es el Mesías.
Y en el capítulo 5, ¿qué es lo que encontramos? El enfermo del agua. El enfermo, ¿verdad? Del estante que está en Bethesda, ¿es? Es impresionante, ¿no? Este encuentro, porque cuando el Señor le está ofreciendo la ayuda, el hombre lleva 38 años aquí sufriendo, 38 años. Y lo que ocurre allí es verdad, que de vez en cuando el ángel desciende, mueve el agua, y entonces el primero que entra, sano. O sea, imaginaros la expectación del lugar, todos pendientes del agua, todos observando a ver si hay un movimiento para lanzarse al agua. Y aquel hombre, cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? No tengo quien me ayude. Es impresionante. No tengo quien me ayude. Yo estaba pensando, fíjate, esto es como aquel hombre que iba a la ciudad y los salteadores le robaron, lo hirieron, lo tiraron al suelo y no tenía quien le ayudase. Y entonces por allí pasó un levita, lo vio y pasó de largo. No tenía quien le ayudase. Y pasó un sacerdote y pasó de largo. No tenía quien le ayudase. Y apareció un samaritano. Y dice que viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué significa Bethesda? Bethesda es casa de misericordia. Casa de misericordia. Y aquí la misericordia de Dios no se hace presente en el movimiento del agua, sino se hace presente literalmente, físicamente, humanamente. Allí está delante de aquel hombre que está pendiente mientras está hablando con el Señor, está pendiente del agua, porque es posible que en ese momento se mueva el agua. Y casi le está diciendo, no tengo quien me ayude, pero si se mueve el agua, échame. Y el Señor ha movido el agua de nuestra vida con el madero de la cruz. Y lo ha movido y ha agitado el agua. Y ha dicho, hay misericordia de Dios para salvar a todo aquel que en mí crea. Ya no es necesario meterse al agua. Es necesario creer en aquel que ocupó nuestro lugar en el mar. Y él salva. Impresionante, porque le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante anduvo, sin necesidad de tocar el agua del estanque. Un milagro sorprendente. Sorprendente para aquel hombre, ¿verdad? Y el Señor ha hecho un milagro con nuestras vidas. El Señor nos ha ofrecido sanar nuestros corazones, lavar nuestras vidas con su sangre, darnos una nueva naturaleza, transformar de agua a vida, de un espíritu pecador y pecaminoso en un espíritu
santo que viene a nuestra vida para santificarnos, lavarnos, para que vivamos para sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Más otro encuentro impresionante es cuando aquella mujer, hay más, pero vamos a saltar y llegar al capítulo 8, y en el capítulo 8 que trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Claro? La ley dice que el adúltero, los adúlteros tienen que ser apedreados. Es lo que la ley dice. Claro está que aquí presentan a la mujer sola. La ponen delante y le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley dice, ¿tú qué dices? No sé si te han hecho preguntas así muy comprometedoras. La señora hicieron una pregunta muy comprometedora, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor nos ponemos muy serios para dar la sentencia, ¿verdad? Pues sí, hay que, porque la ley dice y hay que. Pero es interesante que el Señor al final les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, ya que sabéis qué es lo que hay que hacer, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fueron desfilando todos, no quedó ninguno. Y el único que podía haber tirado la piedra, que era sin pecado, le pregunta y le dice, ¿no te condena? Se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en Efesios 2:4 dice que, pero Dios que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. Nos salva no porque merezcamos la salvación, sino porque Dios es rico en misericordia y nos quiere hacer bien y nos viene a rescatar. Y estamos en la misma condición que esta mujer. Porque si la sociedad, nuestros prójimos, conocieran nuestro corazón, nuestra mente, nuestros hechos, enseguida se echarían encima, ¿no? ¿O no lo hacen esto los hombres? Buscan algo para atacar, buscan algo para acusar. Mira este dice, pero mira. Porque ¿quién hay libre de pecado? ¿Hay alguno entre nosotros? Nos tendríamos que esconder, tendríamos que marchar. Pero ante quien tenemos que rendir cuentas es ante el Señor Jesucristo. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por causa del pecado, y yo os daré descanso.
venid a mí. Entonces, la invitación, la venida del Verbo encarnado para darnos a conocer a Dios, su misericordia, es su gracia, es su ofrecimiento de salvación a un hombre, a una humanidad que está caída en pecado y que por causa del pecado tiene que ser castigado, y la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Evangelio de Juan viene a darnos este conocimiento maravilloso del Dios de la gracia que ama al hombre y le trae el perdón por medio de su ofrecimiento, de su entrega, pagando Él lo que tú y yo teníamos. Para que, conociendo al Hijo de Dios, creáis en Él. Este es el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan lo expresa por medio de encuentros personales. Y fijaros la diferencia que hay. Nicodemo, un hombre religioso, un hombre intelectual, pensando, y el Señor le dice, es necesario nacer. La mujer samaritana, una mujer sedienta, yo soy el agua. El cojo, el paralítico allí en el estanque, que no tiene ayuda. ¿Quieres ser sano? Venga, levántate ya. El Señor Jesucristo quiere ayudarnos en lo más íntimo y en la mayor necesidad de nuestra vida. El Señor Jesucristo quiere ayudarnos. Él ha venido para darnos vida. Él ha venido para ayudarnos. Él ha venido porque es la única solución y la respuesta de Dios a la necesidad del hombre a causa de su pecado. Dios no quiere que nadie perezca. Y Dios es paciente porque quiere la salvación de todos. Pero es necesario que cada uno de nosotros respondamos al llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sabiendo que el Hijo de Dios, el Verbo, ha sido encarnado? Y Juan lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ha venido a quitar, a pagar por tu pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tratamos a este bendito Señor, precioso, maravilloso, que hace lo que nadie humanamente puede hacer? Transformar el agua en vida y cambiar una vida de pecador en una vida de pecador perdido, en una vida de pecador salvado por su gracia. Una transformación, es un milagro. Cada uno de los presentes que hemos creído en el Señor Jesucristo es un milagro de Dios. El Evangelio de Juan nos va a sorprender dándonos a conocer al Hijo de Dios. Y veremos cuáles son los anhelos del Señor Jesucristo. Y siendo que Él ha hecho el milagro de darnos vida estando muertos, cuando después el Señor en Juan 17 expresa sus anhelos y deseos de los creyentes, habla de algo que nosotros tendríamos que tener muy presente
en nuestra vida. Y habla de la unidad y la unanimidad de los que van a creer en su nombre. Que a veces estas cosas las pasamos por alto y las tenemos muy en poco, ¿verdad? Si yo ya soy salvo, mi relación con los demás, yo ya soy salvo. No, soy salvo y tú eres salvo y cada uno de los creyentes es salvo con propósito, con una finalidad, para expresar a este mundo por medio de la unanimidad y la unidad de los creyentes, para que el mundo crea que es posible vivir una vida diferente, no en las fuerzas humanas naturales, sino por el milagro que Dios ha operado, dándonos al Consolador, dándonos al Espíritu Santo que mora en nosotros, dándonos el poder y la fortaleza para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y Dios nos llama a esto. Así que el Evangelio de Juan nos va a sorprender dándonos unos encuentros que cada uno de los que son encontrados, si pudieran estar aquí, te dirían lo que Juan dice en su primera carta de Juan. Juan dice, ¿qué es lo que dice Juan en su primera carta? En el capítulo 1. Dice, primera de Juan 1, desde el 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y el Evangelio de Juan quiere traernos esto. El testimonio, la revelación del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido. Amén.